Regresamos y estamos de vuelta y en FM Mundo Live, en todas las plataformas digitales activos en este mismo instante. Recuerden que pueden bajarse la aplicación absolutamente gratuita de FM Mundo 98.1 para que nos puedan escuchar a cualquier hora, para que nos puedan ver, se pueden unir a nuestro live y además pueden vernos desde cualquier parte de Ecuador o de pronto si están fuera del país también pueden hacerlo. Totalmente. Oye, antes de avanzar a nuestro tema de hoy, quiero mandar un abrazo grande a todas nuestras amigas y amigos, que es bárbaro, la verdad, vemos en el chat, ¿no? Cómo se van pintando de verde y nos van llegando todos los mensajecitos que ustedes nos mandan todos los días. Lindo. Así es que nada, mil gracias por estar con nosotros en Hola Mundo. 8:42 en la mañana. El tema de hoy es un tema muy importante, hay que prestarle atención al hablar de salud mental, de salud emocional. Hemos hablado en alguna ocasión, ya lo topamos este tema, pero se vuelve importante porque se escucha cada vez más hablar de situaciones de estrés y también de situaciones de ansiedad. Tú decías un término que es el que se escucha comúnmente ahora y antes, que sabe, tal vez ni siquiera lo oíamos. Sí, y yo lo quiero preguntar precisamente con nuestro especialista, a quien le damos la bienvenida, a Jaime Terán, psicólogo clínico y docente de la UDLA, porque hemos escuchado, Rodri, esos ataques de ansiedad o de pánico. ¿Estamos hablando de lo mismo? Jaime, qué gusto tenerte con nosotros. Buenos días. Hola, Jaime. Hola Valeria, buenos días. Rodrigo, un gusto como siempre. Gracias por la invitación y por supuesto encantado de compartir con ustedes y su audiencia. Está planteada la pregunta, querido Jaime, cuando hablamos de ansiedad y ahora que escuchamos también este término ataque de pánico, ¿estamos hablando de lo mismo? En alguna medida sí, desde la base, por supuesto, tiene el ataque de pánico, la crisis de ansiedad, la crisis de angustia. Son elementos o entidades ya patológicas que por supuesto tienen una base en ansiedad. Sin eso no podrían existir. Es decir, el origen de la crisis va a ser en ansiedad. Es una crisis de ansiedad que evidentemente, para poder calificarla como tal, desborda las capacidades de afrontamiento de la persona, en la cual por más que el individuo intente controlarlo, evidentemente la situación que la genera pues no es compatible con sus recursos, y ahí es cuando aparece esta crisis de pánico o crisis de angustia, también llamada crisis de ansiedad. Ok. Entonces, ¿las tres pueden tener algo de similitud o las tres confluyen en un mismo punto, digámoslo así, ¿no? Cada una debe tener sus particularidades, supongo yo, Jaime. Las tres tienen una misma o muy parecida, digamos, en términos muy generales. Hay ciertas diferencias en términos de que, por ejemplo, la ansiedad la determinamos como una respuesta, una reacción neuropsicofisiológica ante eventos proyectados, cuyo resultado uno desconoce, por lo tanto es probabilístico, pero que casi siempre se lo pone como una proyección negativa. En tanto, la angustia ya no es esta probabilidad de generar o que se presente este resultado probabilístico que no sabemos qué. En la angustia ya se proyecta un resultado negativo como tal. Entonces, una persona angustiada es aquella que está proyectando un resultado ante un evento que todavía no se ha dado, pero que ya lo asume como algo negativo. Entonces, el pánico evidentemente es un miedo. Y ahí estamos viendo que esto ya tiene una mayor intensidad en términos de que este miedo causa no solo este resultado negativo, esta proyección de resultado negativo, sino también el miedo ya incluye dolor, sufrimiento, malestar y probablemente una proyección muy negativa a mediano y largo plazo. Ahora, al hablar también de estos síntomas que empiezan con lo emocional, Jaime, ¿se ven traducidos también ya en la parte física? ¿Y de qué forma? Por supuesto que sí. De hecho, esta activación en términos ansiosos, lo que va a suceder es presentar en 4 ejes o 4 áreas síntomas. Entonces, en sí, uno de ellos va a ser la parte cognitiva, donde vamos a tener todos estos pensamientos, estas proyecciones, estas abstracciones, ¿no es cierto?, con respecto a una determinada situación que nos genera esta proyección, digamos, de desconcierto, sobre todo en términos ansiosos. Tenemos síntomas emocionales que pueden variar de todo, desde el miedo, puede haber mucha frustración, puede haber mucha ira. Generalmente está asociado más al miedo que a las otras emociones, al desagrado.
a la tristeza en algunos casos. Evidentemente a la alegría, por supuesto que no. Esa es la única de las emociones que no tendría representación en este eje. En la conducta, entonces las personas que están frente a estos trastornos pueden tener diversas, pero una gran variedad de respuestas conductuales, desde el movimiento extremo, digamos una hiperactividad, una reactividad muy marcada, hasta una pasividad total. Gente que en procesos de ansiedad pues se queda inmóvil. Y por supuesto el otro eje, que es el fisiológico, donde vamos a encontrar muchas cosas. Entonces pueden haber desde dolores, generalmente de tipo cefalea o migraña, pueden haber palpitaciones, sudoraciones, insomnio, aumento del apetito, disminución del apetito. Hasta daño de estómago, ¿verdad? Por supuesto que sí, gastrointestinales, náusea, vómito, diarrea en algunos casos. Entonces hay una variedad muy, muy amplia en la que evidentemente el origen no es nada biológico en sí, per se como tal, porque su origen es más psicógeno en términos de la ansiedad. Ok. De lo que yo entiendo en este momento, Jaime, por favor corrígeme si estoy equivocado, todos en mayor o menor grado podemos llegar a tener ansiedad o estados de ansiedad, tal vez momentáneos o transitorios. Ahora, ¿por qué se presentan con más fuerza en ciertas personas y por qué con menos fuerza en otras personas? ¿A qué condición se debe o cuál es la causa fundamental de esa gran diferencia? Hay gente o personas, tú lo acabas de decir, que se inmoviliza por completo, se frisa, se congela ante un evento, ante un momento de ansiedad. Y otras personas que, quién sabe, manejan esta situación y la pasan brevemente. Que ni se les nota. Exacto, que ni se nota o de pronto no dan a notar. Ahora, ¿cuál es esa gran diferencia o por qué se da esa diferencia? A ver, en primera instancia, la ansiedad no es patológica en términos absolutos. O sea, para ciertas condiciones ya lo es, pero en términos vivenciales la ansiedad es una respuesta normal que la tenemos todos. Entonces, cuando tenemos alguna situación, ¿no es cierto?, que nos genera esto, una expectativa, una cita de trabajo posible o cualquier reunión importante, entonces, en la que no sabemos el resultado de aquello, vamos a tener esta ansiedad. Pero es una ansiedad normativa, es una ansiedad adaptativa mediado por el contexto. Las personas vamos a reaccionar en más o en menos dependiendo de muchos factores. Uno de ellos, por supuesto, son experiencias previas, el dominio de la temática. Entonces, si yo conozco más sobre determinado tema, probablemente y casi con seguridad diría, vamos a reaccionar de mejor forma. La personalidad, por supuesto, también, una personalidad más pasiva, más analítica, ¿no es cierto? Entonces, nos va a hacer que reaccionemos con más calma, con más control y regulación emocional frente a estas situaciones que pueden generar ansiedad. En términos de experiencias, de cultura, de educación. Entonces, claro, por ejemplo, hoy estamos viviendo estos temas que son muy tensionantes a nivel general, el tema seguridad, el tema electricidad, bueno, muchos temas. Entonces, ante esta temática, la población en general tenemos que reaccionar de alguna manera. Y evidentemente ahí vamos a ver cómo las personas reaccionamos más o menos adaptativos en función de muchos factores, pero que sobre todo van a estar determinados por cómo uno interpreta, analiza y qué recursividad tiene ante ellos. Jaime, ¿esto no era lo que antes le llamábamos estrés? El estrés, en sí diría hay cuatro términos que están dando vueltas. Es ansiedad, angustia, miedo y estrés. Y tiene todos una cierta, ¿qué le ponemos? Factores comunes, pero también hay factores diferenciadores. Entonces, el estrés en sí se lo conoce ahora, digamos, como más la respuesta fisiológica, cómo el cuerpo responde somáticamente a las demandas de las otras tres. Es decir, la ansiedad, la angustia y el miedo se van a manifestar a través de ¿qué? Del estrés. Y el estrés, ¿qué va a ser? Focalizado en el tema fisiológico, en todo esto que hablábamos, de los dolores, de los gastrointestinales, del insomnio y demás. Incluso granitos en el rostro. Y además nos da la sensación de pesadez. El estrés generalmente la mayoría de personas suelen decir que sienten como que tienen en su cabeza, en su nuca, un peso. Es verdad. Qué interesante, ¿no? Ir midiendo. El cuerpo habla. El cuerpo habla, manifiesta. Indiscutiblemente. Ahora, mira, hay una pregunta que me pareció curiosa, que nos pone Jacqueline, y te la comparto. Jaime dice, hola, buenos días. Pregunta para el doctor.
¿Estos ataques se reflejan en desorden en el entorno? Por ejemplo, en el orden en el cuarto. ¿Tiene que ver algo ese tipo de situaciones? Es decir, un desorden en su vida, en el entorno, en este caso, como pone Jacqueline, en el cuarto, con algo que esté sucediendo emocionalmente dentro de la persona. Tiene que ver, pero ahí aparecería probablemente otro elemento que es el tema de las obsesiones. Estos pensamientos intrusivos, persistentes, entonces generalmente asociados con el tema orden. Entonces, en algún momento, evidentemente, van a dispararse con ansiedad. Y esa ansiedad, al no poder encontrar una solución fácil o rápida o adaptativa, entonces puede llevarle a una crisis, por supuesto que sí. Entonces, en ese entorno sí sucede. Y en algunos casos, estas crisis de ansiedad o ataques de pánico suelen acompañarse de otra condición llamada agorafobia. No siempre, pero en algunos casos. Y en eso la persona pues se queda encerrada porque el exponerse en un entorno abierto, en un entorno externo, pues le genera mucho más ansiedad por la posibilidad de presentar un nuevo ataque y que no tenga la ayuda necesaria. Entonces esa exposición hace que la persona se encierre y tenga este pánico a los lugares abiertos. Y a eso le conocemos como agorafobia. Ahora, hay unos con agorafobia, otros no. ¿Hay buenas noticias en cuanto a tratamiento? ¿Podemos superar estas crisis de ansiedad o de pánico? Sí se puede. Se puede, evidentemente hay múltiples opciones de intervención o tratamiento. Lo ideal sería evidentemente una consulta profesional y comenzar con técnicas poco invasivas hasta las más invasivas, que en algunos casos podría requerir internamiento, medicación, bueno, y tratamientos mucho más complejos. Pero la psicoterapia es una muy buena alternativa de inicio y, por supuesto, el apoyo farmacológico en aquellos casos en los que se requiera esto. Ok, ya hay una pregunta que yo creo que puede ser muy útil también para las personas que padecen de momentos de ansiedad o estos ataques de ansiedad. ¿Cuál es la forma o qué alternativas se presentan en determinado momento como para manejarlas? Hay gente que dice, en ese instante, hay gente que dice, la respiración es muy buena, el aislarte, tal vez hacer algo que te entretenga, algo que estés muy a gusto, ponerte cómodo, descansar. Hay maneras de estas que pueden resultar prácticas como para controlar o manejar ese momento de ansiedad. Por supuesto que sí, tú lo acabas de mencionar, en términos de técnicas de relajación, técnicas que están un poco también asociadas a la meditación, al control emocional. En algún momento, si no recuerdo, tuvimos alguna conversación sobre el mindfulness, por ejemplo, que también es una técnica que puede ayudar mucho en estos momentos. El focalizarse en eventos positivos, en la recursividad que tenga en términos de análisis funcional y objetivo de la situación que está estresando. Entonces, hay cómo, pero requiere evidentemente experiencia en eso. Hay que entrenar en esto, porque cuando tenemos una situación urgente, emergente y peor todavía si es que es arriesgada o que se proyecta como amenazante, lo que menos tenemos es control emocional. Y es lo primero que deberíamos intentar tener para poder hacer todo esto que te comento, esta relajación, esta meditación, esta focalización en aspectos positivos, en buscar recursividad y siempre, evidentemente, tratar de estar en ambientes seguros para evitar que, por supuesto, tengamos mayores consecuencias de un ataque que nadie lo quiere. Y estar pendientes, ¿no? Si ya se vuelven recurrentes este tipo de episodios, buscar ayuda profesional, porque claro, en un primer momento podemos tratar de controlarlo nosotros mismos, pero si ya nos viene afectando de manera muy continua, es importante acudir a los profesionales. Totalmente de acuerdo contigo. En ese sentido, te complemento nada más, es importante el tema del monitoreo de ansiedad. Lo cual a veces es muy discutido, porque es como si estar muy pendiente de la ansiedad lo que hace es disparar más ansiedad. Entonces, en términos generales, es bueno monitorearse, en el sentido de que si llegamos a nuestro propio análisis y determinamos que estamos en un estatus ansiógeno permanente, eso nos aproxima más a episodios de crisis, episodios de ataques, versus aquellos que son episodios ocasionales y contextualizados, es decir, frente a las situaciones de vivencia. Entonces, el estar un poco pendiente en aquello, si yo ya vivo en un estatus permanente, ¿cierto?, de ansiedad, eso me acerca más a la probabilidad de un ataque o crisis de ansiedad. Mira, y creo que llega el momento oportuno ahí de consultar al especialista, no minimizarlos ni maximizarlos.
a abordar los temas y procurar resolverlos, que yo creo que es lo que realmente termina haciendo la gran diferencia. Jaime Terán, psicólogo clínico, docente de la UDLA, acompañándonos esta mañana en Hola Mundo. Siempre es un verdadero placer, un gusto enorme. Jaime, que tengas un muy buen día. Gracias, Valeria, gusto, y Rodrigo, por supuesto, siempre un placer estar con ustedes. Qué gentil de tu parte, un abrazo para ti también, que tengas un buen día. 8:56, vamos al cierre ya de Hola Mundo. Porque todos queremos un gran